Una junta NPN es como si tuviéramos la junta PN. Por ejemplo, pues teníamos, cuando vimos los diodos, teníamos una junta PN, y en este caso es como si tuviéramos dos diodos haciendo una junta. O sea que una concentración de material tipo P, pero colindando con una concentración de material tipo N, y en cada lado. O sea que hay como si fuera pues dos diodos en función. Y a cada concentración pues le conectamos un terminal. Este es el diagrama de un diodo. Vamos a ver por aquí. Este es el diagrama de un diodo. Como podemos ver, pues el diodo tiene tres terminales. Uno se conoce como el colector, otro la base y otro es el emisor. La corriente IC entra, la corriente IB entra y la corriente IE pues sale. Si se fijan en el diodo NPN, hay como una flechita que sale hacia afuera. Ese es su distintivo. O sea, quiero decir, el transistor. Tres terminales, y lo que lo distingue es que la flechita apunta hacia afuera. O sea que este es el símbolo del transistor. Por otro lado, pues la junta PNP pues es lo mismo, pero al revés. Una concentración de material tipo N, con dos concentraciones pues de material tipo P adyacente. También tiene tres terminales, y en este caso pues la corriente IE entra y la corriente IC y IB pues salen. El colector, la base y el emisor es lo mismo, pero este transistor tiene la polaridad al revés y tiene la flechita hacia adentro. Eso es distintivo de un diodo, un transistor PNP. Entonces, pues, aquí tenemos, pues, nosotros consideramos, pues, siempre decimos que uno es 5 voltios y 0 voltios. Pero en verdad, pues, eso en realidad se considera de 3.6 en adelante como 1. Y puede, pues, variar hasta 5 voltios, ¿no? Pero después que esté sobre 3.6 voltios, pues se considera un 1. De 0 a 0.2 voltios se considera un 0. Y pues hay un espacio entre 0.02 voltios, 0.02 hasta 3.6 hay un por ciento de incertidumbre que pues
si un transistor cae en ese estado, pues no puede precisar si es un 1 o un 0. Por eso se llama incertidumbre. Ok, pues esta es la configuración de base típica en una junta bipolar, y entonces tenemos la corriente. Estamos trabajando con la configuración NPN. La PNP salen muy pocos libros, pero pues a veces sale una que otra, pero la mayoría de los ejemplos usan la configuración NPN. Aquí vemos que la corriente, por eso la corriente de la base entra, la corriente IC también entra y sale la corriente IE. Tenemos el voltaje de base a colector, el de colector a base con las polaridades, y el voltaje de base a emisor. Tenemos la resistencia RB, que es típico en esta configuración, y la resistencia RC. También tenemos pues el voltaje VBB y VCC, que es para polarizarlo. Por otro lado, pues esta configuración de ese circuito es la misma de este otro. Lo único que, como ya hemos explicado muchas veces, pues la fuente de voltaje, pues este es negativo, y este es negativo, pues tiran a ground, ¿verdad? Pero entonces, pues si lo fuéramos a hacer en laboratorio, pues sería más fácil hacerlo así, porque esto está tirado a ground, a ground y a ground. Y entonces pues sería colocar la fuente de 12 voltios o 5 voltios, la que fuera, ¿no? Y a la patita del transistor, que eso lo veremos más adelante. Pues y este es el voltaje colector a base, el voltaje colector emisor y el voltaje base emisor, que eso siempre va a estar presente. Estas son unas ecuaciones dadas. Siempre el voltaje de la base va a ser VBB menos el voltaje base emisor entre RB. Pero el voltaje de la base emisor es una constante, 0.7 voltios, que siempre va a ser el mismo. Pues podemos escribir directamente, sustituir el voltaje base emisor por 0.7 en la ecuación. El voltaje, perdón, la corriente IC va a estar dada por la beta de C multiplicado por la corriente IP. Siempre va a ser así. Y la beta de C, pues es una constante,
que un transistor puede tener una beta de ser pues de 75, 100, 125, 150. Entonces pues ese valor pues no nos tienen que dar. Y la corriente IE va a ser la suma de la corriente IB más la corriente IC, pero podemos calcular la misma también con la fórmula de que la corriente IE va a ser aproximadamente igual a la corriente IC. Y esto es porque la corriente IC es tan grande que la corriente IB resulta insignificativa para el tamaño de la corriente IC. Finalmente, pues el voltaje colector del emisor va a ser igual al voltaje VCC menos la corriente IC por la resistencia IRC, que después veremos un ejemplo de ello, o varios ejemplos más bien. Aquí hay un ejemplo, pero lo vamos a discutir pues en el siguiente video.